Me llamo Mari Carmen Resina Berruezo. Voy a cumplir justamente este mes 79 años y soy natural de Lúcar. He vivido aquí bastantes años hasta que empecé a estudiar, que me tuve que ir a Almería. Estuve 5 años estudiando por libre, que entonces se podía hacer. Y allí estuve pues 2 años de carrera que me faltaban y las oposiciones. Y ya me vine y no he vuelto a vivir estable en Lúcar. Pues mi primer año fue en Somontín, luego me fui 6 años a Sierro y después 14 años a Olula y finalmente nos fuimos a vivir a Granada, donde he estado otros 16 años trabajando. Y al jubilarnos pues y no tuve inconveniente en venirme con él y bueno, he tenido mucha suerte al venir aquí. Pues por lo que sea, se fijaron en mí para que fuera presidenta de la Asociación de Mayores y me ha dado mucha vida, la verdad. Le he dedicado mucho tiempo, muchas horas, pero la he hecho con mucha ilusión, porque he visto a la gente mayor que yo, porque claro, yo vine jubilada con 60 años y todas las personas de la asociación eran mayores que yo y lo he visto disfrutar. Eran personas que algunos habían viajado en nada y las fiestas que hacíamos, bailes, es que hemos hecho de todo, hasta teatro. ¿Qué significa para mí ser mujer? Pues la verdad es que nunca me lo he planteado. Nací mujer y es lo que me ha tocado. No me he planteado qué diferente sería si yo hubiera sido un hombre, pues no. Como he dicho antes, he tenido capacidad de adaptación y así lo hemos ido haciendo. Comparando la historia, no tiene nada que ver cómo era una mujer de mi época o la de mi madre. No tiene nada que ver la época que vivió mi madre a la época que luego me tocó vivir a mí. Y tampoco la mía pues se parece del todo a la que hoy viven las mujeres. Se ha ido consiguiendo mucho, de lo cual me alegro, y bueno, y ojalá que sigamos prosperando y que se igualen un poco las dos partes. Que empecé a estudiar, claro, e hice magisterio, que es lo que todas las mujeres hacíamos por aquella época. Toda la vida de maestra, entonces no había, a ver si quiero decir la palabra, que no había especialidades, quería decir, y éramos maestras para todo. Y también he disfrutado, bueno, pues he tenido esa suerte de que me ha gustado mi trabajo y he disfrutado mucho con los niños. Todavía los veo pasar porque mi sala de estar da a la calle por donde pasan los niños para el colegio y me encanta verlos pasar, disfruto con verlos. Pero los mayores pues han llenado ese hueco también porque somos un poco como niños, los mayores nos vamos volviendo como niños y he disfrutado con ellos. Tuve suerte de que mis padres eran muy buenos padres y se volcaron dentro de las posibilidades que entonces había. Según la época, creo que viví la época que me tocó vivir. Claro que mis padres, el ambiente de entonces era pues que el hombre se dedicaba a unas tareas y la mujer se dedicaba a otras. Distinguía un poquillo en las tareas del hogar, naturalmente. Mi hermano cuando fue mayorcillo iba e incluso le ayudaba algo en las tareas de la agricultura porque mis padres eran agricultores y le ayudaba en el campo y yo pues, mi madre siempre me reservó mucho, esa es la verdad. Había que ir al lavadero a lavar la ropa porque aquí no había agua corriente en las casas y entonces a lo mejor me decía que fuera. Cuando ella ya llevaba 2 horas lavando, yo iba a ayudarle a traer la ropa porque era mucha para ella sola, pero me dejaba estudiando en la casa y siempre miró mucho por mí, esa es la verdad que lo tengo que recordar con todo el cariño del mundo. Tuve también mucha suerte de que mi maestra se fijara en mí porque yo era trabajadora y no se me daban mal los estudios, con lo cual pues le aconsejó un poquillo a mis padres. También tuve la ayuda de alguna amiga de mi madre y claro, mis padres decían, es que para hacer 2 carreras no tenemos posibilidades y claro, los niños
Entonces se miraba más porque los niños eran como... Los hombres eran los que tenían que llevar el dinero a la casa. Que luego la mujer colaboraba en el campo y en todo lo que podía. Pero que los niños deberían de estudiar y las niñas si es que no había. Pero claro, como yo era la mayor, pues me acuerdo de una amiga que era la madre del cura que había por entonces aquí, don Diego, y ella era doña Concha, y decía, pues eso, déjele usted, mi madre se llamaba Carmen, deje usted que su hija no estudie para que estudie su hijo, y luego que su hijo diga que no quiere estudiar. Total, que de esa manera me animaron y empecé a estudiar así, como en plan broma. Pero el caso es que como no se me daba mal, iba probando, pues cómo me iban a quitar. Pues así llegué hasta el final. Pues la vida de aquí era más sedentaria, más de sí, se juntaban las niñas y hablaban entre ellas y todo eso. Y bueno, allí estaba el cine que me apasionaba. Vi todo el cine que pude, todas las películas que pude, me encantaba. Siempre he pensado que una de las mejores cosas que me han pasado en la vida fue estudiar. Estudiar y trabajar, y además trabajar gustándome mi profesión. Ha sido una parte, por ejemplo, veo los artistas, las mujeres artistas que le preguntan lo mejor que te ha pasado en la vida. Oh, lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido tener a mi hijo. Y yo digo, pero eso para cualquier madre. A cualquier madre que le pregunten lo mejor que le ha pasado en su vida es ser madre. Pero aparte de esa condición, pues haber sido maestra y haber trabajado me ha llenado muchísimo. Antes no había acceso se pagaba una iguala al médico para que si cogía una enfermedad te visitara gratis. Hemos mejorado mucho, la verdad. Mira que nos quejamos de la vida, es por vicio también, pero que estamos disfrutando de cantidad de cosas que yo de niña no conocí, ni se lo podía uno imaginar. Pues el amor creo que es una de las cosas principales que le puede pasar a una persona. Estar enamorada y disfrutarlo y vivirlo es extraordinario. En la juventud, sobre todo, es cuando más se aprecia eso. Luego ya las cosas pues se van asentando de otro amor siempre, pero de otra manera. Ya no hay la pasión que se disfruta en la juventud, pero el amor es muy importante en la vida. Incluso las personas que no tienen pareja porque se han quedado viudas o porque no lo han conocido, pues lástima, pero vamos, si puedes transmitir ese amor a la familia, a los amigos, a cualquiera, el amor es una faceta muy importante de la vida. Cuando ya me iba a ir a Almería a estudiar, pues un chico algo mayor que yo, ya de otra pandilla, de otra generación mayorcilla, él me lleva 8 años, pues de pronto se fijó en mí y yo lo encontré muy interesante, esa es la verdad. Lo encontré interesante y tanto pues que a los 3 meses nos hicimos novios. Yo no lo había tratado, como chico del pueblo no lo había tratado, pero empezamos a tratarnos y a los 3 meses pues éramos novios formales y así estuvimos 5 años. Y nos casamos, ya hemos cumplido los 50 años, celebramos las bodas de plata, hemos celebrado las bodas de oro y ahí vamos. El secreto para llevar tantos años juntos, que ya van casi para 60, creo que se trata de que hay que adaptarse. Naturalmente no coincidimos en todo, no coincidimos en muchas cosas, pero es que si no se adapta uno es muy difícil que una relación continúe, porque es que igual es muy difícil. Entonces, pues creo que nos hemos ido adaptando los dos y ahí vamos, y espero terminar con él. Ya otro, desde luego, no quiero conocer, por supuesto. Fíjate que él era algo mayor que yo y alternaba con la pandilla de mis padres. Y de pronto, pues yo, jovencilla, tuve que ir a pedirle la llave a mis padres que estaban haciendo una reunión de baile y eso con su grupo, con su pandilla. Y había varias chicas
de la edad del que luego fue mi novio, que se lo rifaban un poco. Y allí estaban pues tonteando un poco. Total, que cuando yo llegué a pedirle la llave a mis padres, pues yo iba con una amiga, mi amiga Lola, y dice él, esperadme que me voy con vosotros. Y dice una chica, oye, que estás bailando conmigo. Y entonces él me hizo una señal, ahora voy. Total, que al rato se desprendió de esa pandilla y se vino a donde estábamos nosotros. Yo con mi amiga de mi época y amigos. Total, que ya he dicho que nos hicimos novios a los 3 meses y hasta entonces no nos habíamos besado, pero no puedo recordar así cuál fue, no fue ningún beso apasionado. Él era más bien tímido y yo también era tímida, y lo sigo siendo. Pues fue un beso así un poco superficial, dijéramos, no fue apasionado, pero bueno, creo que me gustó. En aquella época, pues ligábamos, creo que más o menos. Claro, yo ahora no sé cómo ligan los jóvenes, la verdad. Desde luego con menos timidez que nosotros, por supuesto. Pero pues alternábamos niños y niñas, a lo mejor pues íbamos paseando y se nos ponía alguno al lado y eso ya era un pretendiente. Y bueno, eran muy sanos, la verdad, eran muy sanos. O por lo menos en mi ambiente sí. Que hubiera otras cosas fuera, no lo puedo asegurar, pero en mi ambiente sí. Yo tenía un grupo de niñas que más o menos pensaban como yo, como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan, pues mis amigas eran como yo. Recurriendo a mis tiempos, mi madre no me habló de nada. Entonces creo que esos eran temas tabúes. Entre las amigas comentábamos lo poco que sabíamos, pero no nos prepararon. Una educación sexual, yo creo que no recibíamos ninguna de mis amigas, y yo tampoco. Yo ya sabía por mi amiga, porque yo la tuve un poco tardía, y por mi amiga sabía cómo iba la cosa. Pues cuando me di cuenta de que era la regla, pues simplemente le dije a mi madre que si había paños, porque entonces no había como ahora estas que no se reutilizaban, entonces había que lavarlas y volver a utilizarlas. Pues le pregunté a mi madre, bueno, colorada como un pimiento, que dónde había paños. Pero ella no me hizo comentarios, eran temas tabúes. Había un oscurantismo tan grande, que una amiga mía se retrasó un poco en la regla. Estábamos ya estudiando en Almería y me comenta que no me ha venido la regla. Madre mía, a lo mejor es porque le lavo la ropa a su novio, lavo la ropa juntas, y a lo mejor de lavar las bragas y los calzoncillos juntos, pues a lo mejor ha sido algo de eso. Ese era el oscurantismo que existía por entonces. Le dije que no me parecía probable, pero tampoco estaba segura, Claro que viví situaciones de machismo, por supuesto, en mi misma casa. Mi madre iba muchos ratos a ayudarle a mi padre en el campo, siempre que ella tenía un rato libre, porque entre ir al lavadero y llevar en la casa y su hijo y todo, pero iba al campo. Venían del campo, pues mi padre se sentaba, no había televisión, pero sí se sentaba tranquilamente a oír la radio o a descansar. Mi madre se había cansado como él, pero mi madre se tenía que bajar la leña del corral para encender el fuego y hacer la comida. Y eso era tarea de mi madre, porque ese era trabajo de las mujeres. Estamos viendo tanta violencia de género que da hasta miedo. Creo que en la escuela se puede trabajar muchísimo, pero sin embargo pues, hay muchos niños rebeldes que no saben aceptar una realidad y recurren a la violencia, y yo no sé eso cómo se puede corregir. En muchos casos también los niños ven la violencia en la casa y eso también influye, que no sé decir, pero que creo que los maestros tienen una buena labor ahí en ese campo.
pero desde luego con la ayuda de los padres también. Si los padres no te apoyan, es difícil. Yo siempre le decía a los padres en las reuniones que hacíamos a primeros de curso o cuando iban a la tutoría, digo, mire, ya sé que yo no puedo trabajar a gusto de todos los niños ni de todos los padres. Digo, pero si alguna queja tienen, digo, no la comenten delante de su hijo. Vienen y me lo dicen a mí, pero delante de su hijo no, porque yo quiero que el niño a mí me aprecie al verme. Pero si oye que en la casa se habla mal de mí, el niño ya va a venir con el rechazo hacia mí. Eso era lo que yo le explicaba. Y por eso digo que es que ahora sí oyen los niños hablar mal de los maestros en la casa. Y no creo que les ayuden con eso a los niños. Voy a hablar de mujeres referentes que yo he podido tener en mi vida. Pues la primera referente que he tenido fue mi madre. Fue un ejemplo para mí, sufrida, trabajadora, al máximo, y aguantó lo que tuvo que aguantar, la época que vivimos. También mi abuela, lo digo porque a estas personas las traté, a estas mujeres las traté más que a otras. He tenido también vecinas encantadoras que también han sido referentes y vamos a ver, tuve una compañera excelente que las tengo de referente todavía. Era como adelantada a su tiempo, pero una mujer tan dulce, tan encantadora, y no hemos perdido el contacto. Siempre, por lo menos para nuestros santos, para Navidad, siempre nos llamamos, hablamos de vez en cuando, sigue siendo encantadora y ha sido un referente muy importante. Me remito a aquella época que yo tenía, por ejemplo, 8 años, pues que trabajara dentro de lo que eran sus obligaciones de aquella época. Mira, ¿qué es lo que le digo ahora a mis nietas? Que aprovechen el tiempo porque eso se lo van a disfrutar, se van a sentir satisfechas de su trabajo. Y entonces yo era una niña trabajadora y claro, sí, le diría a lo mejor que siguiera trabajando como lo había sido, porque me sentía recompensada cuando trabajaba y no sé decir, no quiero que me vean ahora como una niña perfecta, porque tampoco lo fui. Mari Carmen, prepárate para la vida que tiene muchos reveses y hay que ser fuerte y tienes que aprender a ser mujer, que ya te vas haciendo mayorcilla y la vida te irá diciendo.